Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Titulé el mensaje esta mañana, La palabra que te describe. La palabra que te describe. Quiero invitarte a leer conmigo una vez más Lucas capítulo 4. Esta vez vamos a leer solamente los versículos 16 al 21. Alguien dirá, pastor, predicaste sobre este pasaje hace apenas 2 semanas. Sí. ¿No tenés otro pasaje sobre el que predicar? No tengo otro pasaje sobre el que predicar. Porque Dios nos está hablando con este pasaje. Así que vamos a leer, dice así a partir del versículo 26. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Padre, oramos ahora que tu palabra, Señor, ministre nuestras vidas, ministre nuestro corazón y, Señor, cumpla el propósito para el cual en esta mañana es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Como te decía hace un momento, este texto es uno de los que más hemos repetido este año. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente es la voz profética que Dios nos entregó para el año 2024. El tiempo del favor de Dios. Y esto es lo que anuncia en las últimas palabras que lee Jesús del libro y que registra Lucas, que dice que el Espíritu del Señor lo envió a pregonar el año de su favor. Cuando recibimos esta palabra profética nos enfocamos en la vida de un hombre, de un líder. A ver si alguien se acuerda. ¿A quién estudiamos ese día? Buenísimo. Tarea para el hogar. Repasá la palabra que Dios nos dio para este año. Hablamos de Daniel. Y cuando miramos a Daniel como un hombre que vivió su vida en el favor de Dios, lo primero que entendimos fue 2 cosas. Y es que él comprendió su identidad, quién era, y entendió cuál era su ámbito de misión, su propósito. Le fue revelado esto, lo comprendió de entrada. Y esto fue determinante para que el favor de Dios se manifestara en plenitud en su vida. Durante el mes de marzo hicimos énfasis en la primera de estas cualidades, y es la identidad. Y estuvimos hablando acerca de identidad. Y este mes vamos a hablar de ámbito de misión, ¿sí? Ayer en la reunión de Nuevas Generaciones, ¿cuántos estuvieron en la reunión de ayer? A ver, levanten la mano. Muy bien. Todos los que estuvimos en la reunión de Nuevas Generaciones somos los jóvenes, somos las nuevas generaciones. El que no es porque no se considera nuevas generaciones, está muy bien. Pero Dios nos habló justamente de 2 cosas que van conectadas, ¿sí? Porque la identidad y el ámbito de misión están conectados. Y nos enseñaron, nos hicieron entender ayer los chicos a través de toda la exposición de la palabra, que justamente saber quiénes somos también nos permite determinar para qué estamos, ¿sí? Y qué es lo que Dios espera de nosotros aquí en la tierra. Y nos enseñaron acerca de los dones y los ministerios. Estuvo tremenda la reunión de ayer. Si te la perdiste, déjame decirte que yo ya sé que la próxima va a estar mejor todavía. Así que
te animo a que seas parte de ese tiempo. Pero Dios nos está hablando. Y hoy quiero enfocarme en un dato específico que arroja Lucas sobre la lectura que hizo Jesús del rollo. Jesús dice que se levantó para leer, y esto era lo que hacían los rabinos, los maestros de la ley, y Jesús era un maestro de la ley. Jesús estaba en este momento de su vida iniciando su asignación, es decir, estaba comenzando su ministerio, pero todo lo que había pasado antes en su vida lo había preparado para ese momento. Y una de las cosas es que él había hecho toda la formación que hace un maestro de la ley y había sido escogido dentro de la dinámica, de la cultura, de la forma de desarrollo de la cultura judía. Había sido formado como un rabino, como un maestro de la ley, y sabía leer, algo que no sabían todos. Y así que él se para en la sinagoga como un maestro de la ley y pide, y le dan el libro de Isaías, el rollo que contenía el texto del profeta Isaías, y buscó y encontró el texto que nosotros hoy encontramos en el capítulo 61 de Isaías, ¿sí? Hoy lo encontramos en el capítulo 61 porque cuando Jesús buscó no existían los capítulos y los versículos como lo conocemos hoy, ¿sí? La Biblia no se escribió de esa manera. Así que lo primero que digo es que es complicado de haber sido, ¿no? Un rollo largo y tener que buscar y encontrar, pero lo encontró. Cuando terminó de leer esa porción del texto que nosotros encontramos ahí, en los primeros versículos del capítulo 61, expresó: hoy se cumple esta palabra. Es decir, yo soy el cumplimiento de esta palabra. Es decir, esta palabra que está acá habla de mí. De la misma manera, quiero decirte hoy a vos que la Biblia habla de vos. ¿Me estás siguiendo? Bueno, te voy a hacer este ejercicio hasta que me digas que sí me estás siguiendo. Mirá al que tenés al lado y decirle: la Biblia habla de vos. La Biblia habla de vos. La Biblia habla de vos. Lo primero es que Dios te hizo con un propósito. Y eso es lo primero que quiero hablarte cuando nos introducimos en este tiempo de comprender que hay una asignación, que hay un ámbito de misión, que hay un plan de Dios para tu vida y que la Biblia habla acerca de esto. Es que Dios te hizo con un propósito. Jesús sabía esto. Y ya a los 12 años nos encontramos con un Jesús que los padres lo pierden de vista y creen que iba en medio de toda la multitud volviendo a su ciudad natal después de la fiesta de la Pascua. Y después de unos días se dan cuenta que Jesús no volvía y van a buscarlo. Y cuando le recriminan que se hubiera quedado ahí en el templo, ¿qué le dice Jesús? Estoy en el lugar en el que tengo que estar. Estoy en los negocios de mi Padre. Él era un estudiante que para esa edad evidentemente ya había avanzado al segundo nivel de formación, de capacitación de los niños judíos, y su ámbito natural era alrededor de los maestros de la ley. Él a esa altura de su vida ya se daba cuenta, comprendía que tenía un propósito, que Dios lo había traído a este mundo con un propósito. Recordá que Jesús nació como un ser humano. Te lo repito, Jesús nació como un ser humano aquí en la tierra. Creció de la misma manera y vivió de la misma manera que vos y yo. Así que, de hecho, volviendo a esa historia, ¿no?, que es una anécdota para este mensaje,
Cuando los padres fueron y le recriminaron que él se había quedado, y él le responde diciéndole, ¿pero qué me están diciendo si estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se quedó ahí? ¿Se quedó en Jerusalén? No, se volvió con los padres. Porque por más que era Jesús y que estaba en los asuntos de su padre, él era hijo, era menor de edad y tenía que estar donde sus padres decían. Así que él no se quedó en Jerusalén, se volvió con sus padres. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque Jesús creció como una persona normal, como vos y como yo, y tuvo que descubrir que había un propósito de Dios en su vida y aprenderlo y crecer y formarse en ese propósito de Dios. De la misma manera que te toca a vos y que me toca a mí. Y Él lo hizo así, Dios diseñó que fuera así, justamente no para decir, claro, lo que pasa es que Él era Jesús. No, para decir, si Él pudo, vos también podés. Jesús te dice, si yo pude, vos también podés. Pero necesitas creer y reconocer que Dios tiene un destino para tu vida. Sos hijo de Dios, sos hija de Dios, sos parte del cuerpo de Cristo y Dios te ha dado una asignación. Y tu identidad está relacionada con tu destino. Ayer uno de los chicos nos hablaba del cuerpo y nos recordaba que el profeta Pablo Lai nos dio una clase magistral acerca de los ministerios y el funcionamiento del cuerpo. Nuestro apóstol es un apasionado de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Así que estamos llamados, nos recordaban ayer, a reflejar a Cristo. Porque Cristo es quien nos da identidad. Pero en su diseño Dios hizo y determinó que la iglesia sea la manifestación de la plenitud de Dios, es decir, su cuerpo, de lo cual vos y yo somos miembros, es decir, una parte. Es decir, la imagen de Cristo se forma en la expresión de todos nosotros juntos. Y eso es lo que Jesús oró, que sean uno, es decir, que expresen esta imagen para que entonces el mundo crea. Porque si nosotros manifestamos la unidad con la que Dios diseñó la iglesia, entonces la gente va a conocer la plenitud de Cristo, esa plenitud de la que recién cantábamos. ¿Pero por qué te explico esto? Porque entonces si vos no sos toda la expresión completa y única y acabada, y sos una parte, Dios te diseñó como una parte única y diferente a la del resto. Es decir, que cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo tenemos una forma, un diseño que es único y irrepetible y que hace a la expresión completa de la imagen de Cristo. Porque hay un propósito específico, un llamado que tiene que ver con tu identidad específica. Recibí esta verdad en tu vida. Dios te hizo para que cumplas una misión. Decíselo que tenés al lado. Dios te hizo para que cumplas una misión. En segundo lugar, hay una escritura que habla de vos. Jesús regresaba del desierto, de atravesar un tiempo de retiro, de búsqueda de Dios, de forjar su carácter. Venía, recordás el contexto, ¿no? De 40 días de ayuno y oración, y había sido después, en medio de esa debilidad y de ese proceso y de esa búsqueda, probado por Satanás, tentado por Satanás. Y en ese contexto regresa a su ciudad, donde lo vieron crecer, y entra a la sinagoga de su ciudad, donde todos lo conocían, y entonces lee la escritura que lo define, que le otorga propósito y destino. Agarra la Biblia y lee una escritura y le dice, esto que está acá habla de mí. Y sabes que no fue el único que encontró una palabra que lo definía. En Juan capítulo 1,
versículos 19 al 23, encontramos el siguiente diálogo entre los líderes religiosos y Juan el Bautista, que dice así: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. De nuevo, fue a al mismo libro de la Biblia y encontró ahí una palabra que lo define. Dijo: yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Juan el Bautista sabía quién no era porque tenía claro quién era y cuál era la escritura que hablaba acerca de él. Igual que Jesús, refirió una palabra profética de Isaías que definía su ámbito de misión. Déjame decirte, todos podemos escuchar la voz de Dios. ¿Sabías eso? Todos podemos escuchar la voz de Dios. Qué triste terminar nuestras vidas creyendo, confesando que Cristo habita en nosotros, que dejó su Espíritu Santo para que more en nosotros, que Él es nuestra plenitud, y sin embargo pasar tu vida sin haber escuchado la voz de Dios. Porque Dios nos habla. Y también en ese escuchar la voz de Dios, de pronto viene alguien y te da una palabra profética, una voz profética, una palabra de revelación, una palabra de ciencia que te da indicios o que te dice concreta y explícitamente cuál es tu propósito, cuál es tu llamado, cuál es tu vocación. ¿Puede suceder eso? Sí, claro que puede suceder. Y posiblemente algunos hace 20 días, cuando estuvieron acá los pastores, los profetas que nos ministraron, haya recibido algo de esto. Ahora, tendrías que haber venido anoche para que hablemos un poquito más de ese proceso. No es el punto de este mensaje. Posiblemente lo va a hacer en los siguientes domingos, pero no se queda en que si a vos te dijo alguien vas a ser pastor, al otro día sos pastor. Hay un proceso. Jesús supo que estaba en los negocios de su padre a los 12 años, sin embargo su ministerio, el centro del cumplimiento de su propósito por el cual vino a esta tierra, comenzó 18 años después, cuando tenía 30. Pero podés escuchar la voz de Dios. La forma más habitual en la que se confirma y se escucha, y cada uno de nosotros comprende y escucha su asignación, es la manifestación del cuerpo. Es el reconocimiento de los demás que te dicen: wow, tenés este don, me bendice lo que haces, me bendice cuando me hablas, me bendice esto que haces específicamente. Y uno va descubriendo sus dones porque ¿sí? Cuando hace algo específico, ve cómo los demás son bendecidos y los demás te lo dicen. De la misma manera que cuando haces lo que no es tu asignación, te quedás esperando y nadie te dice nada. No siempre te lo van a decir. Ahora, si nunca pasan los años, la vida, y nadie te hace un rebote, posiblemente le estás cerrando. Sin embargo, la forma más segura, la forma más clara, la profecía más segura, ¿cuál es? ¿Cuál es? La palabra, la Biblia. Creemos que la Biblia es la voz más segura, más certera. Así que si Dios puede manifestar tu propósito y hablarte de tantas maneras, pero hay una que es la más segura, no tengas duda de que la Biblia contiene una voz específica que habla acerca de lo que sos. ¿Cómo, Sergio?
pero ¿será que la Biblia, la misma palabra, puede hablarle a millones y millones de personas? Pero si estamos diciendo que la Biblia me habla y que Dios me hizo con un propósito y que necesito descubrir ese propósito y que la profecía más segura para que Dios me hable es la Biblia, no hay ninguna duda que es en la Biblia donde vas a encontrar esa voz de Dios para tu vida. ¿Me estás siguiendo? Por eso, si la Biblia es la fuente más segura y completa de revelación que necesitas para tu vida, déjame decirte, estoy seguro, hay una escritura que habla acerca de vos, que te describe, que te da sentido de propósito, que direcciona tu destino. No tengo duda de que es así. Jesús no la tuvo y la encontró. Juan el Bautista también supo y dijo, esta es la palabra que habla de mí. Un día entendí esto y me puse a buscar esa palabra. Y encontré una. Quizá haya otra si Dios un día me lo muestre. Pero encontré una y dije, esta es la palabra que habla de mí. Que define lo que soy, que define mucho de mi propósito. No significa que no voy a buscar ninguna otra. Jesús recorrió toda la palabra en su enseñanza y en su ministerio. Pero pude identificar que había una palabra que lo definía. Hay una escritura que habla acerca de vos y es fundamental que empieces por determinarte a buscarla, a saber cuál es. ¿Y qué hago si no la encuentro? Seguí buscando. A veces Dios demora el proceso justamente porque a Dios lo que le gusta es eso. ¿Cuánto le gusta viajar? ¿A cuánto les gusta llegar al final del viaje? ¿Les gusta llegar al final, que se termine? ¿Tan rápido? Cuando uno la está pasando bien, cuando uno está disfrutando, no quiere que termine, ¿no es cierto? Se quiere quedar ahí. Eso es lo que le pasó a Marina, que la mandé al frente antes. Llegó de viaje y quiso seguir de viaje y se fue de nuevo al mar, ¿no? Pero es que nos pasa. Eso es lo que le pasa al Señor cuando vos te acercás a buscarlo. Imagínate, decís, Señor, vengo a la Biblia en oración para que con la guía de tu Espíritu Santo yo pueda encontrar la palabra que habla acerca de mí. Y el Señor te la da a los 5 minutos y te vas. Gracias, Señor. Se queda con las ganas. Cuando le dijiste que vas a pasar tiempo con Él, te corre la zanahoria. Quiere pasar tiempo con vos. Quiere que lo descubras a Él en el proceso. Quiere encontrarse con vos, así que posiblemente si no encontrás esa voz rápido es porque Dios tiene más ganas de pasar tiempo con vos. Seguí buscando. Pedile al Espíritu Santo que te ayude a encontrar esa palabra que te define. Amén. Tercero, recibí y abrazá la asignación de Dios para tu vida. Jesús abrazó su destino. No es que le fue fácil, No es que dijo, uy, qué lindo que está esto. Sí, Señor, gracias. Hubo un momento, justamente también en oración, en el que ¿qué le dijo a Dios? Padre, si tenés ganas, porque yo no tengo, si querés, ¿por qué no cambiás de planes? Y me librás de tener que atravesar este momento. Porque Jesús era como vos y como yo, sentía. Y no estaba bueno lo que le iba a pasar. No iba a estar bueno que lo azotaran y que le abrieran su piel y su carne de tantos azotes. No iba a estar bueno que lo escupieran, que lo insultaran, que le clavaran una corona de espinas, mucho menos que lo clavaran en una cruz. Así que hubo momentos donde no estuvo bueno cumplir el propósito. Sin embargo, se entregó al propósito. No porque era fácil, sino porque él decidió seguir el destino que Dios le había indicado. Y caminó en pos de él. Y no solamente eso, sino que cuando estaba en la consumación más plena de su propósito,
sintió que Dios lo había abandonado. Y dijo: Padre, ¿por qué me abandonaste? Así que él no abrazó el propósito de Dios porque estaba bueno, ¿no? Como dijo una de las que oró, las que compartió la palabra anoche y deschavó la edad en Nuevas Generaciones, porque se consideraba estrellita mía. Y acá se ríen más porque varios saben que es estrellita mía. Se lo dijo a los jóvenes, nadie tenía la menor idea de qué estaba hablando. No se consideraba la estrella, tampoco la víctima como estrellita mía, ¿no? Algunos conocen el sticker de estrellita mía, pero no saben de dónde nació, de dónde salió Andrea del Boca llorando. Muchas veces nuestra propia expectativa acerca de lo que esperamos que Dios haga puede ser un impedimento para reconocer su asignación en nuestras vidas. Puede ser porque deseamos otra cosa y la verdad es que no, yo no quería que me llames a esto, Señor. La verdad que yo esperaba otra cosa. Yo pensé que me ibas a llamar a ser evangelista en Cancún, en Playa del Carmen, ¿no? Que además si me hubieras mandado a México, Señor, mañana vería el eclipse solar. Y entonces, como no coincide con lo que deseamos, de pronto trabamos la manifestación del propósito de Dios. Puede ser también porque nos negamos a lo que Dios ha determinado. Y nos negamos por incomodidad o nos negamos por el costo, porque sabemos que es duro, que no está bueno. Ayer hicimos un llamado y hubo jóvenes que pasaron para entregar su vida a Cristo, para reafirmar su decisión de seguir a Jesús. Algunos pasaron porque dicen: yo no sé cuál es mi propósito, cuáles son mis dones. Pero hubo algunos que pasaron y yo dije: son los más valientes, los que manifiestan más coraje, diciendo: en realidad paso porque yo sé que me estoy demorando en la manifestación del propósito de Dios en mi vida porque no tengo ganas de pagar el precio. Porque me cuesta, porque sé que va a ser duro y entonces le estoy esquivando al tema. O porque no tengo ganas, simplemente. Otros lo demoran por miedo y otros lo rechazan por no creerse suficientes, por no creerse aptos. La palabra es clara acerca de que todos hemos sido llamados a cumplir un propósito y que su Espíritu ya te equipó con todos los dones que necesitas para cumplir esa misión. Jeremías 1:5 dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Se lo está diciendo a un joven que decía: yo soy muy pequeño para esto. Y después le dice: no digas que soy joven, porque yo te diseñé. Y esta palabra aplica para Jesús, porque mucho antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías dejó escrita cuál era la palabra que hablaba de él. Y también aplica a Juan el Bautista, porque mucho antes de que Juan pisara la tierra, había una palabra escrita acerca de él. Así que aplica también para tu vida y para mi vida. Antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, Dios ya había asignado un propósito para vos. Es decir, llegaste a este mundo con un diseño. Te formaste en el vientre conforme a la asignación que recibiste antes de tu concepción. Y Dios puso en vos todo lo que necesitabas para cumplir tu propósito. ¿Cuántos dicen amén? Mirá al que tenés al lado y decirle: tenés todo. No te falta nada. Cree la palabra que Dios te dé. Esa palabra que vas a buscar, esa palabra que habla acerca de tu propósito, esa palabra que te define, créela, abrazala. Abrazá tu asignación
y corre por ese propósito. Amén. Termino. La palabra que te describe. Qué maravilloso saber y descubrir que hay una palabra en la Biblia que te describe. De nuevo, todos podemos conocer a través de la lectura de la Escritura la voz de Dios y que Dios nos hable y nos muestre esto que está acá, define lo que sos, define a qué estás llamado. Sos tan importante para Dios que en su libro habló de vos y marcó tu destino. El enemigo, por supuesto, ¿sabés qué va a hacer? Va a oponerse a que conozcas y abraces tu propósito. Buscará por todos los medios apartarte de tu ámbito de misión. Así que no te extrañe si en este tiempo experimentás oposición. Que no te extrañe si en este tiempo experimentás lucha. Siempre digo a lo largo de los últimos meses que yo creo que estamos viviendo el tiempo más maravilloso de nuestras vidas como iglesia. Lo creo. Y ha sido los últimos 3 meses los de más oposición y más guerra espiritual. O por lo menos así lo he experimentado de manera consciente. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que yo esté en el centro del propósito de Dios para mi vida. Y mi mente es atacada, mis pensamientos son bombardeados. Y el enemigo me quiere atormentar. Así que tengo que luchar contra eso. Y capaz que a vos te pasa lo mismo. Y capaz que cometiste el error de creer que eso es porque vos no sos tan firme en el Señor. Y entonces por eso el enemigo te bombardea. No, tengo una noticia para darte. Si ya el enemigo te ve tendido en el piso, no necesita ocuparse de vos. Si estás sintiendo oposición, lo más probable es porque Dios te ha fortalecido para que cumplas un propósito. Y así como lo hizo con Jesús en esos 40 días en el desierto, quiere tentarte para que abandones tu asignación. Así que si estás viviendo oposición, resistí al enemigo. Pero ¿sabes qué? También celebralo y gozate, porque es una excelente señal. El enemigo no está contento. Y si el enemigo está enojado, es porque viene el mejor tiempo de Dios para tu vida. No hay mejor cosa en la vida que entender para qué viniste y estar en el centro de la voluntad de Dios para tu vida y experimentar su propósito en plenitud. Porque Cristo Jesús es tu plenitud, como lo cantamos hace un momento, y es mi plenitud y yo lo creo. Pero esa plenitud la vivimos cuando estamos parados en el centro de su voluntad, en el centro de su propósito, ahí donde cuando me ubico, Él me alumbra, su luz revela todo lo que soy y mi vida expresa su diseño en total plenitud. Dios te hizo con un propósito. ¿Cuántos lo creen? Levanta tu mano y créelo y recibilo por la fe, decilo. En tu casa allí, créelo. Manda el emoji con la mano para decir sí, lo creo. Hay una palabra en la Biblia que te describe. Búscala en oración, búscala leyendo su palabra, búscala con la guía del Espíritu, pero decirle: Señor, quiero encontrar ese texto, esa palabra que describe tu asignación para mi vida. Recibí esa asignación y junto con ella recibí el equipamiento, recibí los dones, recibí la gracia, recibí la unción, recibí todo lo que Dios quiere darte para que entonces puedas experimentar la plenitud de la victoria que viene sobre aquellos que son llamados y cumplen su propósito en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén?